Pues preparé una pequeña charla y que al final vamos a hacer un ejercicio con Padlet, un pizarrón electrónico en internet que nos va a ayudar a conocer sus experiencias. Quizás algunos de los temas ustedes me digan, oiga, pero esto ya lo conocemos y demás. Yo tomé los temas que se plantean en nuestro módulo y recordarlos un poco creo que no nos hace mal para seguir con los ejercicios, sobre todo con los ejercicios calificados en donde tenemos que poner atención a cómo lo resolvemos, a qué tipo de mecanismo utilizamos, a qué tipo de actores se recurrió para lograr esta situación de protección de los derechos humanos. No sé si todos y todas hayan participado en alguna estrategia de defensa de derechos humanos, pero mi experiencia es que hay personas que es la primera vez que se acercan a ella y entonces desconocen estas particularidades. Si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene algo, voy a poner la presentación, levantan su manita o con toda la confianza del mundo, Sandra, Sandra, y entonces yo les doy el uso de la voz, ¿no? ¿Alguna situación que quieran comentarme antes de que empecemos? ¿Nada? Bueno, el título fue el del módulo para que no entráramos en ningún conflicto y no me voy a inventar el hilo negro. Entonces, tenemos que hablar de los mecanismos con los que podemos exigir nuestros derechos humanos. De repente alguien dice, es que ¿por qué siguen hablando de derechos humanos? Porque en realidad los derechos humanos no están consolidados. Y no sé, Luis, pero en experiencia nacional creo que todavía nos cuesta trabajo. Y yo podría decir, sin miedo a equivocarme, que de repente en México tenemos un retroceso en el tema de derechos humanos. Hablemos de transparencia, hablemos de rendición de cuentas, que son importantísimos para que el resto de los derechos sean garantizados, ¿no? Entonces, estos mecanismos nos permiten garantizar que la existencia y el disfrute de los derechos humanos sean efectivos. Estas garantías o mecanismos se pueden clasificar como primarias, en donde lo que encontramos son obligaciones o prohibiciones, que en México solamente eran obligaciones. Las prohibiciones todavía estaban como muy veladas, el hacer y el no hacer no estaba definido completamente, aunque pareciera ya de hace algunos años, en 2011 se hace la reforma, el primero constitucional, y entonces alguien dice, ay, por no hacer también me pueden sancionar. Pues sí, porque justo no estás cumpliendo, ¿no? Y las secundarias, que son obligaciones de sancionar o reparar judicialmente las violaciones a los derechos humanos. Que esto también ya me lo contarán ustedes en el Padlet, pero esto también en México sigue costando trabajo. Todavía hay quienes se resisten a dar esa magnitud que proporciona a las personas el principio pro persona, ¿no? Todavía tenemos ahí algunas situaciones que no permiten esta consolidación, insisto. Tenemos mecanismos institucionales, tenemos mecanismos no institucionales. Respecto de los primeros, pues son los que están organizados por el poder público. Por ahí hay una contradicción de tesis, la 293 de 2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, en donde todavía después de la reforma de 2011, en donde ya nos dicen que tenemos derechos humanos, dice, oye, nada puede estar por encima de la Constitución. Y entonces empieza un debate entre los teóricos de los derechos humanos y dicen, no, incluso se hace una consulta y dicen, oye,
analiza las eh, obligaciones que tienes a partir de la firma de tratados y revisa que esa consolidación lo que hace es que la Constitución pueda ser modificada en beneficio de las personas, ¿no? Entonces, en estos mecanismos tenemos políticos que están impulsados por cuerpos legislativos o administrativos, a los cuales también de repente les cuesta trabajo. Tenemos por ahí una ley que emitieron en donde los servidores públicos no pueden trabajar en el ámbito en el que se desarrollan por 10 años. Oye, ¿y dónde dice el quinto constitucional que yo me puedo dedicar a lo que yo quiera? Y entonces empieza a haber esos debates. Las jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales que están impulsados por comisiones de derechos humanos o tribunales de defensa. Esto en México también ha habido una repercusión porque hay quienes dicen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está un poco desaparecida, que no hace esa defensa ardua, y entonces, insisto, yo lo pongo a la parte mexicana, tenemos que hacer uso de nuevas estrategias, tenemos que hacer uso de cabildeos, tenemos que recurrir a la parte internacional para que nos ayuden a recuperar un poco el terreno que ya teníamos ganado. Los mecanismos no institucionales que están constituidos e impulsados por la sociedad civil y organizaciones no oficiales. Aquí en mucho, y creo que es en la mayoría de los países, que es justo la sociedad civil la que plantea los temas, la que jala a las personas para que defiendan sus derechos. De repente estamos un poco perdidos y son ellos los que dicen, oye, tú tienes derecho a esto, podemos pelearlos, ¿no? Estos mecanismos de exigibilidad, bueno, de acuerdo con Luigi Ferrarioli, dice tienes garantías primarias y garantías secundarias. Para Pisarello y Anisa dice son institucionales y no institucionales. En las institucionales él coloca a las políticas, las garantías políticas y el sistema de justicia. Algo muy importante es el sistema de seguimiento y rendición de cuentas, que es justo la parte en donde yo estoy un poco enojada en México, porque tenemos un organismo que defiende la información y que no tiene todas las piezas para poder funcionar como debería. Entonces, el sistema de seguimiento y rendición de cuentas está un poco flojo y no nos permite seguir avanzando. Las no institucionales, pues son las acciones de las ONG y la protesta social, que aquí ha habido cada vez más, que de repente hay una duda de si tenemos que defender o no al INE, estamos hablando de derechos humanos políticos, entonces si tuvimos una ganancia, pues defendámosla porque nos han dado beneficios. Aquí algo pasó. Para Ferrayoli, entonces decía, las garantías primarias son las obligaciones de acción y de prohibición o no lesión, y las secundarias son las obligaciones de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos. Todavía la parte de sancionar las lesiones, de reparar, todavía hay quienes se les hace un sueño, ¿no? El que reparen, el que la autoridad o la persona que haya lesionado un derecho humano tenga que reparar, creo que daría muchos beneficios en el sentido de yo tengo que asimilar que lo que hice está mal, que tengo que pagar, que tengo que ver de qué manera resarzo a esta persona. Y entonces las personas a mi alrededor lo que harían sería no cometer esas mismas violaciones. Pensemos un poco en quienes manejan en estado de ebriedad y que a veces a ellos no les pasa nada y dañan a una familia, ¿no? Entonces, si yo aprendo estas cosas, creo que no voy aunque no sea en carne propia, no voy a cometer esos mismos errores y entre todos podríamos tener una mayor protección de los derechos humanos.
¿Cuál es el tema con Ferrajoli? Dice, pues es que hay de estas garantías, unas que pueden no estar normativamente establecidas. Y entonces yo les digo que a los positivistas recalcitrantes esto les cuesta mucho trabajo, porque el idear una estrategia que no tenga un sustento normativo y digamos no normativo en que diga con pies puntillas lo que tengas que hacer, sino que medites, que pienses y que des una estrategia para resolver el problema que te están planteando. Esto está costando mucho trabajo porque dicen, es que yo no me puedo salir de la norma, pero las convenciones también te dan principios generales y las convenciones también te dan la manera de razonar como juez, de qué manera vas a establecer una respuesta que te está pidiendo un justiciable, una respuesta a medida. Estamos muy acostumbrados, por lo menos en México, es de lo que puedo hablar, a que las sentencias salen y resulta que no tienen ninguna relación con lo que yo estaba pidiendo o con lo que yo necesitaba. Y esas sentencias las podemos colgar en nuestra sala que nunca se van a hacer realidad. Y entonces lo que se busca con el acceso a la justicia es que las sentencias se hagan, que las sentencias cumplan las necesidades de las personas y empecemos a generar derecho, empezamos a generar nuevas formas de atender lo que pasa en la sociedad. Al tener una confusión entre derechos y garantías, se supone que al no existir una norma establecida o una garantía secundaria establecida, se asume que tampoco existen garantías primarias. El conflicto radica en esta situación que les digo, tiene que estar escrito, tiene que estar versado. No es cierto, cuando fue la pandemia, resulta que no muchos tenían conciencia de que necesitaban internet para trabajar, para educación, para demás, y de repente el internet llegó a nuestras casas, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos para regresar el internet a donde estaba antes de que lo necesitáramos? No, no necesitamos quitarlo, es un derecho ganado, es un derecho progresivo y entonces no es que no esté en la norma, es que no había la necesidad de exigir eso. Entonces, el establecimiento normativo de los mecanismos es lo que en realidad a muchos les da esa protección de derechos. Una vez que lo tengo en una norma, una vez que lo tengo en una sentencia, una vez que lo tengo quizás en un texto teórico de alguien que en una universidad está analizando cierto derecho humano, me siento más tranquilo y puedo seguir defendiendo ese derecho humano. Al darnos cuenta de los derechos humanos, tenemos que ser sensatos y decir que tenemos más derechos, pensemos, que aquellos de cuando éramos niños, ¿no? ¿Qué nos íbamos a imaginar un teléfono? ¿Qué nos íbamos a imaginar tener en ese teléfono? El banco, el tener una cámara de video para vigilar a mi hijo, esos derechos han ido incrementándose, ¿no? Y entonces, en ese incremento de derechos humanos, la esfera pública tiene que trabajar y darme la protección. Para que esta protección se dé y para que no haya un conflicto emocional en los positivistas recalcitrantes, pues tenemos que tener una legalidad formal. ¿De dónde nos agarramos? Pues nos agarramos de principios generales, principios que me van a dar ese sustento y que van a permitir que las personas eh, tengan esos derechos humanos garantizados. Pizarro señala que los derechos humanos tienen que defenderse a través de un modelo multiinstitucional de tutela. Implementarse una estrategia de protección en la que participen coordinadamente los distintos niveles de gobierno,
e incluso considerar la pertinencia tanto de los órganos nacionales como de los internacionales. De repente, yo además de dar clases en la universidad, pues también doy clases o cursos de capacitación para servidores públicos. Y cuando tú les dices a quienes trabajan en el ámbito de la administración pública que ellos tienen que revisar lo que hay internacionalmente para emitir una resolución, pensemos en los del Tribunal de Justicia Administrativa, ellos dicen que no, que ellos tienen su ley y con base en su ley, pues eso tiene que resolverse. Ya ha ido cambiando esta situación, pero este modelo multiinstitucional tiene que dar una mayor protección a las personas a partir de que los responsables por la implementación del derecho abran sus mentes a esta nueva situación. Ya están siendo sustituidos quienes no entienden esto, quienes quieren quedarse solamente con lo que está escrito, porque el avance en la sociedad, las exigencias en la sociedad, pues están muy al día y exigiendo. ¿Qué mecanismos jurisdiccionales? Bueno, tenemos uno de ellos, el que exige la convención, que podríamos señalarlo para efecto de México, el amparo, ¿no? Que es una forma de proteger estos derechos consagrados no solo en la Constitución, sino también en las convenciones. Uno de los ámbitos en los que he visto mayor avance en este respeto a los derechos humanos es el ámbito familiar. Pensemos que ellos muchas de las resoluciones las atienden con la Convención de Protección de los Derechos de los Niños y las Adolescentes y todo eso, y entonces este es un lugar al que tendríamos que ver para resolver, pensemos, temas de violencia de género, por ejemplo, que todavía cuesta un poco de trabajo. Es un conjunto de mecanismos jurídicos y judiciales por parte de las autoridades de justicia, las cuales analizan las demandas que ante ellas se presentan por presuntas violaciones a los derechos humanos y determinan si en realidad existe una violación en un caso concreto, haciendo un examen de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad sobre el mismo. Tenemos distintos ámbitos a los que hay que atender este tema, en los que hay que pasarle una radiografía para saber si realmente existe una violación a los derechos humanos. Cuando yo les digo a mis alumnos que estamos viendo temas de derechos humanos y les digo, bueno, ¿quiénes son las autoridades que en México pueden ser responsables de una violación a derechos humanos? Y entonces empiezan los servidores públicos, los policías, sí, pero hay más, ¿quiénes? Y entonces empiezan ahí a mencionar, cuando les digo, los papás frente a los hijos, abren ojos de plato, ¿no? Y dicen, ¿cómo? O sea, mi papá es responsable sobre mí, sí, porque tu papá, de acuerdo con el Código Civil, tiene deberes de crianza. Pero ¿qué crees? Que también el patrón, que también el maestro, y entonces ellos se emocionan muchísimo porque dicen, puedo demandar en amparo la violación a mis derechos humanos. Sí, pero ahora dime cuáles son las obligaciones que tienes que cumplir, porque esa es otra de las situaciones en las que nos vemos muy cortos, ¿no? Pensamos que todos son derechos, 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 y la parte de la obligación, ¿cuál es? Para ellos, digamos, es estudiar, ¿no? Y si tú no cumples con ella, entonces la otra parte de la moneda no funcionaría. Y esto a partir de revisar la legislación. Los principios de París contienen las características principales que debe reunir toda institución nacional protectora de los derechos humanos y el papel crucial que deben desempeñar como medio de protección y promoción de los derechos humanos en una sociedad determinada. Se establecen competencias, responsabilidades, composición, entre otras características que una institución de este tipo debe de tener. Aquí hay un punto muy importante, una sociedad determinada.
Muchos de nuestros países tienen distintas regiones, tienen distintas formas de actuar y a veces quisiéramos que todas estuvieran estandarizadas. Tenemos que entender que cada región, tenemos que entender que cada grupo humano puede tener unas necesidades distintas. Hace algunos años di un curso en Chihuahua, en el norte de México, y entonces por ahí una dependencia les hizo a un grupo de rarámuris unas casas. Y entonces cuando van a revisar cómo viven esos rarámuris en sus casas, lo primero que se dieron cuenta fue que destrozaron la cocina. Y entonces los comentarios eran, qué tontos, ¿por qué? Si les habíamos dado, oigan, hay ocasiones en las que la eh, temperatura baja a -20, -30 grados. Ninguna cosa les permite prender el gas ni nada. Entonces ellos necesitan cocinas de leña, ¿no? Nosotros tenemos que entender que no todo se resuelve de la misma manera. Y si son juzgadores, pues con mayor prontitud ampliar nuestra mente a eso. A partir de que ampliemos, a partir de que seamos conscientes de lo que tenemos, pues vamos a generar nueva legislación. Su modificación o la adopción de medidas administrativas o su modificación tienen que estar armonizados con los instrumentos internacionales, pero sobre todo tenemos que asegurar su aplicación. De nada sirve que se hagan reformas y que se queden solamente ahí, en el diario oficial donde se publicaron, porque nadie más les hace caso o no saben cómo aplicarlas. Hablábamos de los mecanismos, ¿no? De la protección de los derechos y para ello, pues necesitamos un juicio de protección. Tanto los mecanismos institucionales como los no institucionales son relevantes. Los institucionales porque materializan las demandas sociales de protección y justicia de víctimas, sus familiares y de la sociedad civil. Y los no institucionales porque hacen visibles las demandas de la sociedad, ejercen presión para el cambio del discurso oficial y propician la intervención de organismos externos para lograr la justicia que el Estado no proporciona. Esto es uno de los puntos importantes para la justiciabilidad, ¿no? Que el Estado empiece a escuchar esas voces y que sobre todo escuche cuando hay modificaciones que aunque no le impliquen a ellos, tenga que irlas viendo en su legislación, ¿no? Hablo de la jurisprudencia internacional, que también aquí nos cuesta un poco de trabajo. Uno de los derechos más importantes consagrados en la Convención Americana, pues es el derecho de toda persona a ser amparada en sus derechos y garantías. El artículo 25.1 señala que tiene que ser un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Recurso sencillo y rápido. ¿Qué tan fácil es ese recurso sencillo y rápido que tienen en sus países? ¿No? Pamela dice, ¿no? No es No, tan no, sencillo. no existe eso. No existe. Esto es lamentable, ¿no? Que todavía nos cuesta mucho trabajo tener, para empezar, un abogado que lo conozca, un abogado que no trate de dejarte en la calle, peor,
si eres de grupos vulnerables y demás. Y cuando te enfrentas al Estado, pues hay una serie de circunstancias que tienes que ir sorteando también, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos vamos a enfrentar. Virginia dice no. En algunos lugares, pues está el habeas corpus, está el derecho de amparo y es esta obligación que sí o sí los estados tienen que cumplir para que se protejan sus derechos. A partir de esta reforma en México de 2011, resulta que vienen cambios, por ejemplo, para la atención de mujeres, para la atención de personas de la tercera edad, para la protección de núcleos agrarios, de personas con bienes ejidales o comunales, de personas de grupos como la comunidad LGBTIQI más, pero todavía quienes integran los tribunales tienen algún conflicto con esa situación. Quienes los pudieran defender, pues también tienen ahí problema con el tema de cuánto me vas a pagar. Aquí a veces un amparo en materia penal, he escuchado, nunca he llevado alguno, pero conozco algunos que litigan en materia penal, cobran para que interpongan tu amparo de 50 a 300,000 pesos. Y si no tienes esos 300,000 pesos, pues, este recurso sencillo y rápido no va a ser posible, ¿no? Los estados parte están comprometidos a garantizar que este sistema estatal permita que se interponga tal recurso. Se supone que la Defensoría del Pueblo nos daría, o la Defensoría Pública nos daría la opción de trabajar este recurso. La realidad es que están sobrepasados, por lo menos aquí en México. Para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediar. La inexistencia de un recurso efectivo contra violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado parte, en el cual eh, semejante situación tiene lugar, ¿no? Entonces, creo que en esta parte del recurso sencillo, accesible y demás, todavía nuestros estados tienen mucho que trabajar y quién podría hacer ese trabajo, pues la sociedad civil, los abogados que aman, quieren y defienden los derechos humanos, más que verlos como un negocio, como la protección de las personas. Dijimos que tenían que ser recursos judiciales rápidos, sencillos y eficaces a los que las personas tienen que acceder, pero sobre todo que se les garantice el debido proceso. Otro de los temas que cuesta mucho trabajo es ese debido proceso, la manera en la que resguardamos las pruebas, la manera en la que presentamos las pruebas, la manera en la que le decimos a la persona que tiene derecho a un abogado, cómo tiene que ser ese abogado, pues es una serie de violaciones constantes al debido proceso. La Corte Interamericana, los jueces y los tribunales nacionales también tienen que ejercer el control de convencionalidad en relación con los actos y decisiones de los estados para asegurar el derecho de amparo y la respectiva protección de los derechos humanos. Para superar las restricciones nacionales a la institución del amparo que todavía persiste en muchos países. El control de convencionalidad. Insisto, un punto que ha costado mucho trabajo en México, que todavía la parte administrativa dice, pero ¿por qué yo tengo que revisar
las convenciones, pues porque puedes ejercer el principio de no aplicación y resguardar los derechos de las personas. Pero eso todavía nos cuesta un poco de trabajo porque queremos la respuesta rápida. Si oyen un poco de ruido es que se está cayendo el cielo aquí en la Ciudad de México, entonces trato de hablar lo más fuerte posible, pero si hay un ruido constante es justo la lluvia que está aquí. Los ámbitos de competencia para acudir a esos tribunales, bueno, pues tenemos tres mecanismos básicos de protección, que son los sistemas jurídicos nacionales, el sistema jurídico internacional y los sistemas jurídicos regionales. No todo está perdido cuando en nuestro país no nos hacen caso, podemos recurrir a estos otros mecanismos una vez que hayamos agotado la parte nacional. La labor de estos tribunales es que cada vez pueden solicitar o buscar pruebas, no tienen impedimento legal o conceptual para identificarlas y juzgarlas y con ello determinar que hay una violación de los derechos. Insisto, todavía nos cuesta mucho trabajo reconocer que es una violación a un derecho humano. Las posibilidades de justiciabilidad de acuerdo a los derechos. Hablamos mucho de justiciabilidad. ¿Qué es? Pues es la posibilidad de que un problema sea dirimido en foros judiciales o cuasi judiciales. Un derecho cuando sea violado, el titular puede denunciar la violación ante un órgano independiente e imparcial y si la reclamación se confirma, pues se le va a conceder una reparación que se tendría que hacer. El acceso a la justicia es importante porque nos ofrece la oportunidad de hacer que los infractores respondan, disuade a otros de violar los derechos fundamentales y no fomenta la impunidad. Los tribunales hacen que los estados se hagan responsables, concediendo recursos para abordar el daño causado al demandante, por ejemplo, mediante medidas cautelares, medidas preventivas, recomendación de políticas, eliminación de leyes, sanciones administrativas y sanciones penales. Cuando nosotros estamos hablando de una violación a derechos humanos, no solamente es un tema constitucional, es un tema civil, es un tema administrativo, es un tema penal. Y entonces todo esto que trastoca de repente al Estado le cuesta mucho trabajo. Oye, pero solamente el policía te golpeó, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que hacer alaraca en todo? Ah, porque no solamente me pegaste, no fui a trabajar, como no trabajé, no me pagaron. Y entonces es una bolita de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo y que las personas que violentan derechos humanos se tienen que hacer responsables. Los recursos benefician también a todos los que se ven afectados o que pueden verse afectados por las acciones o inacciones que llevaron a que el asunto fuera conocido. Los tribunales también pueden conceder una indemnización. Aquí están alocados con el tema de las indemnizaciones. Nada más que la mayoría no conoce realmente cómo puede ser una indemnización con perspectiva de derechos humanos, una indemnización integral, ¿no? Los que la conocen, pues, se aprovechan de esta circunstancia y realmente pelean por una indemnización que devuelva a las personas su situación a como estaban antes de esa violación a derechos humanos. Y aquí aparecen esos grupos de personas marginadas, ese grupo de personas a los que nadie escuchábamos y que
de acuerdo con el sistema democrático al que pertenecemos, pues tiene que aparecer y tienen que tener cubiertos sus derechos. De lo contrario, seguimos generando violación de derechos humanos para ellos. Las acciones judiciales, incluso cuando los casos fracasan, ofrecen una vía importante para dar a conocer las violaciones de los derechos humanos y atraer la atención de los medios, lo cual puede conducir a la rendición de cuentas y a cambios en el futuro. Aprender de las lecciones que ya hemos pasado. Eso es, creo que lo más importante para poder hablar de justiciabilidad. Si ya nos equivocamos en una cosa, si ya nos dimos cuenta de que hay un tema que no puede ser tratado de esa manera porque la sociedad ya cambió, porque las personas tienen su proyecto de vida y lo plantearon de otra manera, tendríamos que aprender. Por eso les decía hace un rato que es justo la materia familiar la que va llevando. ¿Cómo le hago? Pues resulta que se están robando padres y madres a los niños, madres que tienen años que no ven a sus hijos, que no saben ni siquiera dónde están. Y entonces esas figuras que se empiezan a incorporar a la legislación nacional, muchas de ellas vienen de temas internacionales, ¿no? Eso es darles voz a esas personas marginadas. Los órganos judiciales y cuasijudiciales desempeñan un papel fundamental en el esclarecimiento de los contenidos y el alcance de los derechos humanos, identificando progresivamente sus elementos justiciables, así como encontrando formas innovadoras para pronunciarse sobre las cuestiones relativas a derechos. ¿Cómo nos cuesta trabajo innovar? ¿Cómo nos cuesta trabajo tener en cuenta que la sociedad siempre va como 3 kilómetros adelante del derecho, que el derecho tiene que avanzar más rápido para poder conceder esa protección de derechos? Otro de los temas relacionados con este acceso a la justicia, pues están las medidas cautelares o suspensionales. Aquí hay una práctica como garantía de respetar los derechos fundamentales y prevenir los daños irreparables. ¿Pero qué es una medida cautelar? Pues es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual ésta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o un grupo de personas identificados o identificables que se encuentren en una situación de riesgo. Es importante contar con el consentimiento de la persona a cuyo favor se interpone la solicitud o, en su defecto, que se justifique razonablemente la imposibilidad de obtener. Es cuidar a las personas, es no permitir que suceda esa situación terrible de violación a los derechos humanos y que no nos quedemos sin personas que proteger. Este es un tema que aquí en México ha dado mucho de qué hablar. Pensemos en la protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. Pensemos en los periodistas, ¿no? Que aun cuando están en el mecanismo de protección nacional, no sucede lo que debiera, su protección. Por ahí hay un documental, El Señor de las Mariposas o algo así, que habla de un defensor de las mariposas monarcas, del área de las mariposas monarcas y de su asesinato. Héctor, te escucho. Hola, Sí, Héctor. gracias. Sí, gracias. Sí, está encendiendo mi micrófono. Ah, ok. Gracias. Es que, bueno, es que no sé si soy yo, pero siento que me conecté al minuto 9, al minuto 10, algo así, y ya creo que ya se han presentado y arrancó la clase, ¿no? O sea, creo en ese momento me conecté, pero, pero siento que o sea, siento que vamos avanzando muy rápido y
y tal vez, bueno, yo no soy abogado, no Ujú, conozco eh, todos los conceptos y todo ujú, el instrumental jurídico, y desde mi pues, falta de conocimientos de derecho, pues no, me cuesta trabajo un poco seguir todo lo que se ha estado diciendo. Eh, Digo, o sea, sí estoy familiarizado con los temas de derechos humanos, todo eso, y por supuesto que más o menos tengo una idea y todo, pero no sé si podría platicarnos un poquito con más calma el tema de los principios de París, porque por ejemplo, cuando eso, los principios de París me interesa mucho, y también lo de Ferrajoli y todo esto yo de primarias, secundarias, ahí fue cuando no entendí muy bien cuáles son ese esquema, no lo pude entender muy bien, ujú. y, este, y ya, básicamente, porque creo que lo del amparo está claro y lo de los tribunales está claro, pero la Ok. parte de los autores que mencioné al principio no pude entender muy bien a qué se refería. Sí, O- sí, es eso. ok. Am, ¿Me das un segundo? Cierro con este tema y regreso un poco con el tema de las garantías primarias y secundarias de Ferrajoli. ¿Te parece? Cierro este tema para no dejarlo a la mitad. Es Sí, lo de claro, sí, está Ferrajoli. muy ¿Qué bien. otra cosa me dijiste para anotarlo? Aquí está, aquí está. Pues, ¿dónde está esto de primarias y secundarias? Esa lámina. Las garantías, ok. Ajá, sí, exacto, ¿Algo las garantías. más? No, nada más. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces termino esto y regresamos un poco al tema de garantías primarias y secundarias. Entonces, decíamos que estas medidas cautelares, esta protección, de repente en el ámbito nacional no es tan efectivo, siguiendo estas obligaciones de los estados a partir del Pacto de San José y del reglamento de la comisión, ¿no? En situaciones graves y urgentes, tienen que tomarse estas medidas cautelares para que el Estado proteja a las personas. El otorgamiento de estas medidas y su adopción por el Estado no constituyen el prejuzgamiento sobre la violación de los derechos que protege la Convención Americana ni ningún otro instrumento. No te estoy diciendo que sí lo hiciste, que ya eres responsable, Estado. Lo que te estoy diciendo es que protejas a las personas porque esa es la principal obligación para proteger a grupos defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, grupos vulnerables, mujeres, niños, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas, comunidades de la comunidad LGBTIQ+, personas privadas de la libertad. También se llevan a proteger a testigos, a operadores de justicia, personas en vías de ser deportadas a un país donde podrían enfrentar torturas o ser sujetos a tratos crueles e inhumanos y a personas condenadas a la pena de muerte, entre otros, ¿no? Bueno, que en la mayoría de nuestros países ya no existe la pena de muerte, pero pensemos un poco en países en los que sí. Hay un manual de medidas cautelares. Aquí les voy a dejar las láminas para que ustedes lo revisen con mayor profundidad, qué es lo que implica estas medidas cautelares. Bueno, vamos a regresar un poco a lo que nos señala Héctor. Bueno, dijimos que a partir de la exigibilidad de derechos humanos, los estados tienen que tener mecanismos institucionales y no institucionales. Estos mecanismos que controla el poder público, hay algunos que
están protegiendo los derechos humanos desde el ámbito civil. Los ámbitos institucionales se clasifican como políticos porque es a partir de un cuerpo legislativo que el Estado cumple con estas obligaciones previstas en los tratados internacionales. Esta tipología, que me voy a regresar un poco, nada más acuérdense qué lámina nos quedamos, para regresar a el cuadro del que nos hablaba Héctor, este. Ferrajoli dice que en esta exigibilidad tenemos garantías primarias y garantías secundarias. Las primarias son obligaciones de acción y de prohibición o no lesión. La policía cuando interviene, pensemos en una manifestación, no puede golpear ni ver feo a nadie en esa manifestación. Simplemente están para contención, simplemente están para que no se haga un descontrol total. No sé si alguna vez en las noticias han visto cuando el 8 de marzo, aquí en la Ciudad de México, se hace la marcha y no van hombres, van policías mujeres. Y ha habido muchas policías mujeres agredidas por las manifestantes, porque en su papel de servidora pública, la policía no puede reaccionar. Le digan lo que le digan, ha habido gente que las escupe, que las maltrata, pero esa es una prohibición de no repeler con violencia esta situación. Las garantías secundarias tienen que ver con la reparación o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos. La primera es, yo Estado no te puedo dar coscorronazos porque eso está prohibido porque te estoy lesionando. Y la segunda es, ay, perdón, mi policía se enojó muchísimo y entonces te dio un coscorronazo. Y en ese coscorronazo te abrió la cabeza, porque te lo dio con un, ay, se me fue, estos con los que se clavan los clavos, ay, se me fue, con un martillo, ¿no? O sea, perdón, pero te dio con un martillo y entonces tengo que ver de qué manera resuelvo yo esa circunstancia de tu abertura de cabeza y de todo lo que. Estas serían las garantías primarias y secundarias, Héctor, y los demás, no sé si haya algún otro punto en esto de Luigi Ferrajoli. Sí, bueno, muchas gracias. Y Dime, igual dime. trataré de buscar un poquito más para entenderle. No. Ujú. Puedo Ok, buscarlo. aquí quizás hay un tema. Yo di por sentado que en algún punto ya habían conocido las ideas de Luigi Ferrajoli, que es uno de los más tocados en temas de derechos humanos. Él es un italiano que sus planteamientos vienen a modificar un poco la forma de actuación del Estado. ¿En qué sentido? Él hace una defensa del constitucionalismo, pero dice el constitucionalismo tiene que cambiar y va un poco a la idea de el neoconstitucionalismo. Sí, la constitución en un principio nos dio como Estado la forma de ser del Estado, de cómo teníamos que comportarnos
gobernados y gobernantes, pero dice, pero esto ya no. Esta idea de constitución ha generado mayores problemas que cuando hablamos de derechos humanos, dice, la constitución me da más conflictos. ¿Por qué razón? Porque en estas obligaciones internacionales de los estados no se cumplen. Y hablemos de lo que está establecido, de las prohibiciones a las que los estados se someten, y dice en la parte secundaria, me cuesta trabajo como estado decir, me equivoqué y te tengo que reparar porque una violación por parte del Estado sí o sí se tiene que reparar. No sé, ya que entremos de lleno, si quieres, me escribes y te paso alguna bibliografía para que conozcas un poco esta idea de Luigi Ferrajoli y de esta idea también de modificar un poco la legislación en beneficio de las personas y de esta legalidad formal en donde hay un bloque de constitucionalidad que le da sustento a lo que él dice. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ay, aquí decías otra cosa. En el caso de los principios de París, yo lo resumí en este tema de competencia, responsabilidades, composición, entre otras características. ¿Por qué razón? Creo que sí, ahí te invitaría a que los revisaras porque dice cómo se tiene que desempeñar la parte judicial para no violentar los derechos de las personas. Entonces aquí los principios de París, sí te invitaría a que los leyeras, que tiene un nombre un poco largo. Ahora te lo digo, yo lo puse en la parte abreviada, pero tengo aquí mis anotaciones, pero las tengo un poco. A ver, una pregunta, Dime. aprovechando que somos del caso mexicano. Es como, por Ujú. ejemplo, el tema de cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos primero empezó como una institución que dependía de la Secretaría de Gobernación y después fue adquiriendo independencia y después el Ombudsman, que antes era designado por el presidente, después pasó a ser designado por el Senado y cosas así, o sea, que va teniendo que las instituciones de derechos humanos, en este caso la CNDH, fue adquiriendo un, un, Autonomía. un, una autonomía y una institucionalidad ya independiente y todas estas cosas. Así es, exactamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos era una dirección de la Secretaría de Gobernación. Después le dan ya su autonomía en 1992 y se va modificando hasta esta parte de ser la protectora de los derechos humanos de los mexicanos, bueno, de las personas que están en México. Sí, sí, es un mucho eso. Eh, los principios son principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, mejor conocidos como principios de París. Por eso no puse todo el título, pero se los voy a poner aquí. Está bien, ya me queda mucho más claro. Muchas gracias. ¿De qué parte de México eres, Héctor? Del Estado de México. Ah, ok, yo también soy de por allá. Yo soy de Texcoco. Ah, yo soy de Valle de Chalco. Bueno, en realidad soy de la Ah, Ciudad de México, pero trabajo en Valle de Chalco. yo soy de Texcoco, ya actualmente vivo y trabajo en la Ciudad de México. Yo me fui al revés. Ah, muy bien.
Bueno, mucho gusto y una disculpa. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Ahí está el título completo por si alguien lo necesita. Bueno, regresemos entonces. Bueno, ¿qué pasa con una vez que ingresamos sobre todo al sistema interamericano, qué tipo de sentencias o reparaciones pueden emitirse? Recordemos que las sentencias son documentos en los que se sustenta la historia procesal de un reclamo por violaciones de derechos humanos en perjuicio de una persona y que culmina con una decisión judicial con valor jurídico internacional incuestionable. Esto es muy importante porque de repente, eh, les decía, de repente tenemos sentencias que cuestionamos, pero ¿por qué me contestó esto? Si no fue lo que yo le pregunté, bueno, porque hubo ahí algún tema en el planteamiento, hablemos de juicios de primera instancia, ¿no? Ya en este ámbito interamericano no podemos hablar de ninguna duda respecto del ejercicio que se hizo ante la Corte Interamericana. Ya que se agotaron los procedimientos internos en el país, finalizado el proceso ante la Comisión Interamericana y llevado por esta ante la Corte Interamericana, se tienen que agotar los procedimientos escritos y orales ante este tribunal. Creo que el proceso sí nos queda claro. A nivel nacional tenemos nuestro amparo, en el caso de México, terminamos, nos dicen que ya no hay opción, pero nosotros seguimos insistiendo en que hubo una violación a derechos humanos. Se presenta el caso ante la Comisión Interamericana, la revisa, regularmente hace recomendaciones a los estados, regularmente los estados, o por lo menos el Estado mexicano, no hace caso, y entonces, como no hace caso después de los seguimientos, presenta el caso ante la Corte Interamericana, ¿no? Y una vez que esto ya se presenta, se desahogan todas las pruebas y demás, y entonces llegamos a este punto de la sentencia. Después de la audiencia pública sobre el fondo del caso ante la Corte, se agenda fecha para deliberación y resolución en sesiones privadas para redactar y votar la sentencia final, la cual se sustenta con un proyecto de sentencia redactado bajo la supervisión de un juez redactor o instructor. Dime, Luis. Gracias. ¿Existe prescripción para comparecer a la comisión y en su momento a la corte? Después, por ejemplo, aquí en No, México, después de que ya no nos dan la razón en la corte mexicana, ¿no existe? no, no hay Ok, prescripción. Las violaciones a derechos humanos no prescriben. Pensemos un gracias. caso aquí, un poco en el caso de Digna Ochoa. A ella la mataron en los 90. Aquí al año, a los 2 años, cerraron su juicio y empezaron sus familias a luchar porque la comisión atendiera el caso. Tardaron mucho, 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 mucho porque la comisión interamericana no estaba convencida de esa violación. Se presentaron más pruebas y una serie de cosas, pero en México ya no había nada que hacer. El caso estaba cerrado. Ella se había suicidado. Se suicidó con la mano izquierda cuando era derecha, ¿no? Es una situación muy complicada en el caso de Digna Ochoa. Y si no me equivoco, el año pasado ya le dijeron al Estado mexicano que era responsable, porque además se hizo mal la investigación y la investigación penal y demás, pero no hay prescripción. Gracias. Muy bien. Luego de una lectura general del proyecto de sentencia y de su debate, el presidente somete a votación los puntos resolutivos de la sentencia cuando no ha habido consenso. Si algún juez disiente del fallo, así lo debe informar durante la deliberación y tendrá que redactar el voto por separado.
Emitido el fallo, es notificado a las partes para lo procedente. Las sentencias de la Corte son vinculantes y en este caso sí se otorga un plazo de cumplimiento. Hay un seguimiento de parte de la Corte para saber cómo los estados han ido cumpliendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una interpretación amplia del artículo 63 y establece formas de reparación. Es la reparación integral del daño, la restitución, las medidas de rehabilitación, las medidas de satisfacción, las garantías de no repetición, la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar, y el daño al proyecto de vida. Esto es muy importante. Por aquí en México ha habido algunas sentencias con base en este tema del daño al proyecto de vida. El caso de un jovencito que pretendía estudiar, pero resulta que el papá tiene un accidente por un bache en una carretera y entonces le tienen que cortar las piernas y él demanda al Estado mexicano. Dice, a partir de tu ineficacia como autoridad administrativa, mi papá tuvo este accidente y ahora yo no puedo continuar con mi proyecto de vida porque lo tengo que cuidar. Y bueno, pues el muchachito gana, pero creo que es muy importante esa situación de cómo nos vemos, cómo nos proyectamos y de qué manera estos puntos anteriores pudieran transformarle la vida a una persona por la omisión de una autoridad, ¿no? La respuesta de los estados es positiva, especialmente en el aspecto pecuniario, pero es en el cumplimiento de las medidas de satisfacción o repetición y reformas institucionales donde residen los principales desafíos para el sistema. El Estado paga, pero ¿cómo cumplo con estas medidas de satisfacción? Pensemos, por ejemplo, en el caso creo que es el de Rosendo Radilla. Ya se me fue. Pero hay un caso aquí en México que estas medidas de satisfacción no van a estar cubiertas hasta que no encuentren el cuerpo y se lo entreguen a sus familiares. Eso está un poco complicado. La parte de no repetición, bueno, pues la Corte señala ciertos actos que tienen que cumplirse. Pensemos, por ejemplo, que puede ser un monumento, pensemos que puede ser un libro, que puede ser una serie de cursos en los que se reeduquen a las personas para que esa situación no se repita. Y la parte más complicada, las reformas institucionales. Cómo tienes que cambiar como Estado para que esto no se repita. En el caso de Rosendo Radilla, una de las obligaciones era transformar el sistema de justicia militar, era también el darles clases de derechos humanos al Poder Judicial de la Federación. Pensemos que esto empezó en 2006. Yo participé en un curso para personal del Poder Judicial de la Federación en 2015 y todavía teníamos temas con jueces, magistrados, que todavía la parte de derechos humanos les costaba un mucho de problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la obligación respecto de las sentencias. Las víctimas tienen derecho a la reparación. Esto se refiere a las medidas para reparar las violaciones de los derechos humanos, proporcionando una serie de beneficios materiales y simbólicos a las víctimas o a sus familias, así como a las comunidades afectadas. La reparación debe ser adecuada, efectiva y rápida, debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño sufrido. ¿Cómo digo que es proporcional? Bueno, pues se hacen una serie de estudios y demás para saber cómo tengo que
evaluar en las personas, en la región y demás, ese daño que se generó para que todos estén como estaban antes de esa violación. Pensemos un poco en donde hay ríos que están contaminados y que tenemos comunidades a lo largo del cauce del río que se enferman. Para esa proporcionalidad de la gravedad, tendría que identificar a todas las personas que se enfermaron a raíz de la contaminación de ese río, ¿no? Y personas que ya fallecieron por la contaminación de ese río, y entonces todo eso lo voy echando en una bolsa y voy sumándole para resolver esa situación. El poder catalizador que un verdadero remedio y reparación puede tener en la vida cotidiana de las víctimas, las familias, las comunidades y sociedades enteras. Eso tiene que ser una sentencia. El que verdaderamente las personas, aunque hayan perdido un familiar, aunque hayan sido violentadas por el ejército y demás, sientan que sí se les hizo justicia, sientan que el Estado los escuchó y que esa circunstancia no va a volver a repetirse. ¿Esta es una utopía? Sí. Los mecanismos políticos para la defensa de los derechos humanos. ¿Qué son los mecanismos políticos? Pues son elementos que nos permiten la participación real y efectiva de los ciudadanos en el Estado. Sistematizada la interacción entre la ciudadanía y las autoridades para la creación, el seguimiento y la fiscalización de los funcionarios, sus políticas públicas y las acciones gubernamentales. No nada más necesito la parte judicial, no solamente la respuesta a una protección, a una defensa de derechos humanos es la parte judicial. Diríamos que en un primer momento los mecanismos políticos tendrían que ser buenos y solamente algunos llegarían a la parte judicial. Pero esto es todavía también un sueño. ¿Qué falta aquí? Faltan ciudadanos que conozcan sus derechos humanos, faltan ciudadanos que puedan defender sus derechos humanos, faltan autoridades que entiendan que son responsables de la protección de los gobernados. Y también faltan acciones transformadoras de la realidad de las personas. Las políticas públicas regularmente son políticas como una aspirina, solamente para que te calme el dolor de cabeza y no transforman la realidad de las personas. Insisto, pongo ejemplos de México porque es lo que conozco y lo que vivo. Pensemos en una política pública que en México ha dado votos, pero que no transforma. La ayuda económica a madres solteras, a personas de la tercera edad, a personas que no estudian y no trabajan, la ayuda a todos los que son potencialmente un voto en las urnas. Esas políticas públicas no van a transformar la realidad de nadie. Y sí están dejando un problema grave, sobre todo para las personas activas económicamente hablando y que son las que pagan los impuestos, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos políticos que se tienen que implementar en un Estado. Los instrumentos instituidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución política que se ejercen mediante acción judicial y, cuando fuere posible,
restituir las cosas a su estado anterior. Tenemos estrategias de incidencia política. Esa es la posibilidad de un efectivo ejercicio y disfrute de los derechos humanos que depende de condiciones que a veces son inaccesibles para los sectores importantes de la población, que son los que están constantemente violentados. Si estas personas no pueden acceder, entonces no se conocen sus necesidades. Para ello hay que influir en la toma de decisiones en los diversos ámbitos. Tenemos diferentes actores y actoras que pueden participar en esta incidencia política. Hay personas, insisto, pensemos grupos de nativos que están en cierto lugar y que ellos no conocen qué es ese derecho humano que ellos necesitan. Saben que tienen una necesidad, pero no saben cómo exigirla. Para eso, estos actores y actoras que conocen, que saben los mecanismos, son los que necesitan trabajar en favor de ellos. ¿A quiénes encontramos en estos actores y actoras? A movimientos sociales, organizaciones y redes, partidos políticos, siempre que estamos hablando de la sociedad civil. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, por supuesto, porque tienen la principal obligación de defender a las personas. Las oficinas del Ombudsman, la Defensoría del Pueblo, los comisionados de derechos humanos, los mecanismos gubernamentales para la equidad de género, las instancias interinstitucionales, las comisiones especiales y las universidades públicas, ¿no? La mayoría de universidades públicas tiene áreas de defensa de los derechos humanos. Sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, organismos intergubernamentales, la cooperación internacional con diferentes, incluso hasta empresas, ¿no? Redes internacionales y regionales y ONGs internacionales y regionales. Todos estos pueden incidir en la transformación de esa mejora de los derechos humanos de ciertos grupos. ¿Qué estrategias de incidencia encontramos? Pues encontramos la representación, encontramos las acciones para influir en el proceso y en el resultado, identificamos un grupo y podemos ayudarlo a que mejore sus condiciones de vida. El cabildeo, que ahorita hablaremos un poco más de este cabildeo, de cómo ser el Pepe Grillo que le hable al oído justo al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial para la mejora de los derechos humanos. Organización y coordinación entre la sociedad civil con las universidades, con ONGs internacionales. La documentación para el seguimiento y monitoreo, esto es muy importante, que se tenga todo en un documento para que se vaya mejorando esa situación de las personas y para estar revisando que se están haciendo las cosas como se necesitaban. Información y difusión, campañas y más campañas. Sensibilización y capacitación, un poco lo que les decía del Poder Judicial de la Federación, sensibilizarlos en temas de derechos humanos. Resulta que dando un curso de derechos humanos, estando hablando de la igualdad entre las personas, resulta que un juez de distrito se quejó de que él vino de Sinaloa a ver una obra de teatro a la Ciudad de México y entonces de repente había enfrente de él 2 fulanos besándose. Que eso era una falta de respeto, que no estaban respetando sus derechos humanos.
y de repente una magistrada le dijo, tenías que hablarle a la policía para que se los llevaran detenidos por faltas al amor. Y entonces la maestra casi se desmaya porque dice, si estos son los jueces y los magistrados que van a atender temas de violaciones a grupos de la comunidad LGBTIQI+, ¿qué nos podemos esperar? Esa es la sensibilización y la capacitación que se necesita con muchos jueces y juezas. Monitoreo y rendición de cuentas, algo que cuesta un poco de trabajo, ver que los recursos que se dan se ocupan en eso para lo que fueron dados y que cuando alguien necesite, pues haga cuentas y todo cuadre perfectamente. Otra de las estrategias de incidencia es el financiamiento. ¿Cómo protejo los derechos humanos si necesito campañas, si necesito irme a ciertos lugares para trabajar con los grupos, si necesito? Ese es financiamiento. Hay muchas organizaciones internacionales que dan financiamiento, entonces esa es una manera de influir. ¿Alguna duda, queja, comentario hasta aquí? No, todo muy Nada, claro de mi parte. gracias. Hablemos entonces ahora de algo que ya he venido arrastrando a lo largo de la sesión y que es el análisis de coyuntura. Es importante que quien va a defender un derecho humano, pues conozca su realidad, que conozca la realidad de las personas que están padeciendo esa violación. Este es un elemento crítico para la formulación de estrategias de comunicación política efectivas y asertivas en el ámbito de los derechos humanos, tanto en el campo social como en la agenda pública y en los discursos políticos. De repente no se conoce la realidad. No sabemos, pensemos aquí, cuando se establece una pensión alimentaria, cuánto cuesta las tortillas, cuánto cuesta el transporte, cuánto cuesta la ropa, cuánto cuesta el asistir con el médico y demás. Entonces es importantísimo que cuando nosotros defendamos un derecho humano, conozcamos la realidad de esas personas. Hay un punto importante en esto de los derechos humanos. Nuestra realidad no es la realidad de los otros. Los otros tienen una realidad más compleja y tenemos que entenderla. Por eso es importante que se genere una comunicación política respetuosa, informada y relevante en torno a los derechos humanos, en donde se tiene que destacar como la comprensión de factores políticos, sociales, económicos y culturales influyen en la efectividad de la comunicación política y en la construcción de discursos que fomenten la sensibilización, la inclusión y el respeto por los derechos fundamentales de todas las personas. Una vez que identificamos las dinámicas sociales, políticas y culturales que impactan en la promoción y protección de los derechos humanos en un determinado momento y contexto, pues esto nos va a permitir que adaptemos los mensajes sobre derechos humanos a las realidades y sensibilidades de la sociedad, evitando discursos que pueden resultar ajenos, desfasados o insensibles a las preocupaciones y necesidades de la población, ¿no? Cuando nos enfrentamos con una mujer que sufre violencia de género, pues resulta que alguien le dice, ¿por qué no lo dejas? Es tu marido, pero no es tu dueño, déjalo, tú puedes vivir sola, tú puedes salir adelante, pero no estamos entendiendo esa dinámica social en la que ella fue educada, en la que le dijeron que de ser hija tenía que pasar a ser esposa y que tenía que vivir, dijera mi abuela, esa cruz
y que la tenía que cargar, ¿no? Entonces esto es muy importante. Lo que hace la coyuntura, pues facilita la identificación de actores relevantes en la promoción de los derechos humanos, tales como organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, instituciones gubernamentales y organismos internacionales. Tenemos que conocer el contexto político y social, permite establecer alianzas estratégicas y coaliciones que fortalezcan la defensa de los derechos humanos y amplifiquen el impacto de los mensajes y acciones en la agenda pública. ¿Algún comentario sobre la coyuntura, el análisis de la coyuntura? ¿Qué tanto han pensado en esto? ¿Qué tanto han sido sensibles justo a esa parte de que su realidad no es la realidad de los otros? Una pregunta, Sí, sí, a mí me hace más sentido, pero los jueces, creo que muchas veces los jueces están en otra realidad y no son capaces de ponerse en los zapatos de las personas. Y también como que todos los casos a veces como que fueran los mismos. Y, y una vez escuché que entonces ya no se iban a necesitar los jueces, sino que un programa computacional en que uno metiera la información y saliera un resultado. y a lo mejor Eh, puede ser más eficaz que la resolución de un juez humano. sí. Entonces eso creo que a veces los jueces, por ejemplo, con el tema de las mujeres, que yo trabajo en un tribunal de familia, siento que a veces son súper duros con las mujeres y yo dije, claro, quizás lo ven desde su parámetro, que ellas son mujeres, que son juezas, que son inteligentes, que quizás ganan, no sé, súper bien, pero no es quizás es una realidad mínima, que quizás fueron criadas de otra forma, pero a veces creo que se ven con su prisma de su vida y les cuesta ponerse en el zapato de la mayoría de las mujeres que no pueden trabajar, que tienen que cuidar a los hijos o que tienen o que soportan cierta violencia económica porque están criadas de otra forma, tienen otra forma de ver, tienen otra realidad. Entonces, a veces creo eso, siento, ahí me hizo como sentido. Mucho sentido y lo señalas bien, o sea, el tema de los jueces es todo un caso. Y pensemos que a veces hay jueces que no resuelven ellos, que es un secretario de estudio y cuenta el que hace los proyectos de sentencia. Entonces, en realidad nunca se enteró del asunto que tuvo en el juzgado, ¿no? Nunca conoció a las partes. Entonces, bueno, pues creo que es una ventaja el tener juicios orales, aunque tiene otras problemáticas, pero que el juez esté viendo cómo actúan las personas. Muchas gracias, Pamela. Bueno, entonces ahora vayamos a el mapeo de actores. ¿Qué es Una cosa, Dime, yo Héctor. nada más también sobre eso del análisis de coyuntura también creo que es muy importante. eh, bueno, sobre todo las organizaciones de derechos humanos constantemente tienen que estar haciendo análisis de coyuntura y hay algunas organizaciones, por ejemplo, en el caso de México, que ya se han vuelto expertas, ¿no? Asesoras. Estoy pensando, por ejemplo, en Serapaz, en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, etcétera, Ujú. que ayudan a otras, pero hay muchas más, ¿no? Que ayudan a otras organizaciones más jóvenes, etcétera, a hacer este análisis, pues, multifactorial y que también va de la mano, por cierto, con el mapeo de actores, ¿no? Porque un análisis de coyuntura sin rostros concretos Ujú. es incompleto, ¿no? Queda un poco abstracto. Y la verdad es que yo creo que es muy importante. Y bueno, hay muchas similitudes
con otras herramientas metodológicas de otras disciplinas, por ejemplo, eh, como por ejemplo los estudios culturales, que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero hay una gran similitud. Por ejemplo, pienso en Stuart Hall, que es el gran padre de los estudios culturales, y que también utilizaba el término coyuntura, pero él pensó sobre todo en la década de los 70s, 80s, 90s, allá en Inglaterra, y, eh, y por supuesto en otros tipos de análisis de otros, ¿cómo se llama? Con otras categorías, con otros pensadores en otros lugares. Entonces, pues yo creo que eso es muy, muy importante. Análisis coyuntural también hablaba mucho Ignacio Yacuría. Por cierto, Ignacio Yacuría siempre, en sus textos, todo el tiempo hacía análisis. Era un gran pensador del momento sociopolítico de su época, ¿no? En El Salvador, él siendo español, ¿no? Entonces, con sus amigos jesuitas. Entonces, bueno, nada más. Eso es muy, muy importante, muy interesante y ya, muchas Gracias, Héctor. Algo muy importante a lo que tú acabas de decir, ojo, el que la mayoría que estamos en este curso somos abogados, la realidad es que necesitamos trabajadores sociales, historiadores, necesitamos psicólogos y muchas otras profesiones justo para hacer este análisis coyuntural que nos permita dar un panorama más cercano de qué es lo que queremos mostrarle a los jueces cuando estamos tratando de proteger un derecho humano, ¿no? Y aquí justo dice, identificamos personas y organizaciones que sean importantes para la planeación, diseño e implementación de un proyecto de protección de derechos humanos o de un tema de defensa de un derecho humano. Porque una vez que nosotros tenemos ese análisis integral, vamos a poder darle a ese juez que desconoce la realidad de ese grupo vulnerado un acercamiento que nos va a dar una respuesta bien distinta a que si solamente trabajamos como abogados con la parte jurídica que de repente se queda corta, ¿no? Aquí hay otra pregunta. ¿Qué actores conocen y si han defendido derechos humanos, a cuáles han recurrido? En el caso de mujeres, pues hay muchas organizaciones de mujeres. En el caso de niños, en el caso de menores maltratados, hay muchos. ¿Ustedes conocen algunos? ¿Han tocado la puerta de algunos de ellos para la defensa? ¿No? Bueno, ahí les queda de tarea, porque esto es para las tareas justo de este bloque. Otra de las cosas importantes son las estrategias de comunicación. Tiene que haber una comunicación permanente que garantice el acceso a la información y a la participación, que se faciliten procesos de diálogo y difusión a nivel local, departamental y nacional, organizaciones gubernamentales, sociedad civil, academia, organismos internacionales y ciudadanía. Tiene que haber participación y difusión. ¿Qué tanto platicamos de derechos humanos? ¿Qué tanto pensemos en la televisión, pensemos en las redes sociales, se atienden temas de derechos humanos? Si esto es poco, nos faltan estrategias de comunicación. ¿Cuántos casos de mujeres que sufren violencia de género, sus casos están poco tocados en las noticias, solamente es una noticia de 1 minuto y después ya no pasa nada? Y nadie más pregunta y nadie más sabe si no formas parte de una organización en defensa de los derechos humanos. Esto es una estrategia, además, para tener acceso, una estrategia para el cabildeo
Entonces, esto es muy, muy importante. Hago otra pregunta. ¿Te has involucrado en el tema de derechos humanos a partir de conocerlo? Ahí se me fue un espacio, en los medios de comunicación. Regularmente hay muchas personas que ven las violaciones a derechos humanos y se quedan ahí. Solamente en una noticia, solamente en algo que leyeron y nada más. Creo que hace falta ser más conscientes de cómo podemos influir desde nuestra trinchera en esta protección de los derechos humanos. Ya para cerrar, está el cabildeo parlamentario. Este es un proceso de acciones y o estrategias que buscan influenciar en las personas con poder de decisión. Para ellas, a su vez, en su accionar, afecten las políticas públicas. Este puede ser concebido para lograr tanto un impacto inmediato como uno en el mediano o largo plazo. Nos permite estar y hacer, es una técnica y un arte, una técnica porque estudia las formas y los elementos para obtener información y transferirla oportunamente a las personas que tienen el poder de decisión. Un arte porque descubre y desarrolla las habilidades que tienen las personas para emprender vínculos efectivos basándose en un diálogo informativo y persuasivo que intenta influir sobre otros. Se puede negociar e influir en los centros de toma de decisiones políticas y económicas con el propósito de superar una barrera o generar apoyo a una causa o a un proyecto específico. Se puede intervenir en las fuentes generadoras de las decisiones legales a fin de colaborar en instaurar una disposición legal que favorezca a la actividad proporcionada o defendida e ilustrar sobre las conveniencias o limitaciones que pueden suscitar. Este es el cabildeo, ese es el Pepe Grillo que está todo el tiempo hablándole a los actores, que está hablando a las personas que tienen influencia en la transformación de los derechos humanos, en de qué manera mejoramos la accesibilidad de las personas a la justicia, de qué manera generamos que más personas tengan acceso a sus derechos humanos. Ese es el cabildeo. ¿Alguien lo ha practicado? ¿Alguien conoce a algún cabildeador que no sea esos que inciden en materia política de repente con partidos políticos? Eso también es importante para la defensa de los derechos humanos. Y ya para cerrar, pues un conocimiento profundo del movimiento de derechos humanos es comprender el contexto en que opera, conocer sus luchas y logros, los paradigmas dominantes, su lenguaje, sus tiempos y sus espacios. Espero que este tercer módulo enriquezca muchísimo lo que ya vienen trabajando con los dos anteriores. Ya están casi a la mitad del diplomado. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia. Vamos a hacer un ejercicio con el Padlet. Las preguntas están en el Padlet, ahora se las pongo. Y hago dos preguntas. En su experiencia, ¿cuáles son las dificultades de la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos a partir de buscar su defensa? Y la otra es, ¿cuáles son los mecanismos políticos que funcionan en su país? Les comparto el Padlet, les dejo la presentación para que lo tengan también disponible. Déjenme copiar el enlace. Aquí está la liga para acceder al Padlet y aquí está.
No sé si alguna vez han trabajado con este pizarrón electrónico. ¿Qué sucede? En el ángulo inferior derecho hay un circulito con un más. Ustedes se acercan a él y sale un lapicito. Ustedes le dan doble clic y abre un cuadro de texto. Les voy a pedir por favor que aquí pongan su nombre y pueden subir imágenes, pueden subir el texto, pueden subir muchas cosas. Y aquí responda las preguntas. Y listo. Ahí, cuando empiezan ustedes a participar, pues lo que va a aparecer aquí arriba son como unos marcianitos ahí, trabajando. Este es nuestro cierre de la primer conferencia de este módulo 3. ¿Dudas, quejas, comentarios, sugerencias? No, todo muy bien, muy bien. Entonces llenamos este Padlet ahorita mismo, ¿no? Pues yo les daría entre hoy y mañana para que reflexionen, si no se les olvidan las cosas, no tengo ningún conflicto, insisto, hoy y Ok. mañana, si quieren contestarlo, les invito a que lo hagan. Y una pregunta, mi querido Alipio, la presentación con lo que sale en el video, te la mando, se las mando aquí a través del chat, ¿qué hacemos? Podemos hacer ambas cosas. Nos vemos otro día. Que la pase muy bien. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.